Gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos a María Teresa Cabrera, la profesora María Teresa Cabrera, quien ustedes saben fue la principal protagonista de la lucha por el 4%, porque ella fue la que incendió la chispa de ese proceso tan maravilloso que vivimos aquí cuando ella fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Hay que recordarlo, no olvidemos esas cosas. Aquella firma, yo recuerdo en el Parque Independencia, Milicia Fuello. Claro que sí, claro. Medio millón o 1 millón de firmas por la educación. 1 millón. Era para que se aplicara una ley que ya estaba aprobada y que contemplaba el 4% para la educación. Así es. Y por ahí comenzó la cosa. Pero aquí está ella en otra condición. Ella es candidata presidencial del Frente Amplio. Cuéntenos, profesora, ¿cómo va esa candidatura? Bueno, gracias de nuevo por esta oportunidad. Vamos bien, estamos trabajando, entrando en contacto con gente, con núcleos, con familias. Básicamente estamos privilegiando eso, núcleos familiares. Y nada, desafiando una realidad que es muy adversa, dada la característica del sistema político en la República Dominicana. Competir en un escenario de tanta inequidad en el sistema político es muy difícil, pero rendirse no puede ser una opción. Aquí cada vez se confirma más la necesidad de construir una propuesta, una opción política que pueda plantearse objetivos superiores por la realidad de nuestra cultura política, en el sentido de que no están en el horizonte de ninguna de las opciones políticas tradicionales. Aquí está pendiente la tarea de concretar la transición democrática, así de simple. La transición democrática por la que debió materializarse tras la caída de la dictadura de Trujillo, que abriera paso a una nueva época política por la que también lucharon, por ejemplo, los expedicionarios del 59. En su programa mínimo no se planteaban otra cosa que abrir paso a una nueva época política que significaba concretar la sociedad democrática que soñaron, pensaron, idearon y por la que lucharon los fundadores de la nación. Esa es una tarea que está pendiente, que implica modificar esas características esenciales del régimen político dominicano, heredado de la era de la dictadura, que se caracteriza por la centralización del poder, que se expresa en el presidencialismo, la concentración de la riqueza, que hace que la economía crezca de manera sostenida por casi 60 años, pero la inequidad y la desigualdad social sigue siendo un sello distintivo de la sociedad dominicana, la debilidad institucional. ¿El Frente Amplio va a participar solo o se ha aliado con algunas otras fuerzas? El Frente Amplio, a ver, a nivel de las elecciones de la primera etapa, que son las elecciones de febrero, ha concertado acuerdos con distintas organizaciones, con Opción Democrática, con Alianza País en determinadas demarcaciones, con movimientos territoriales, locales también. Yo diría que y con otras organizaciones que no tienen registro legal, pero que tienen una base social en determinadas demarcaciones. Entonces, yo diría que está en movimiento una especie de coalición multiforme que se expresa de múltiples maneras de cara a las elecciones de febrero. Y en el caso de las legislativas. En el caso del nivel presidencial. Y legislativo también. Y legislativo. En el legislativo también hay acuerdos con diversas organizaciones y demarcaciones determinadas. A nivel de la presidencial, bueno, siempre desde que comenzamos el ideal era lograr una candidaturas comunes a todos los niveles,
incluido el presidencial. Pero bueno, ya ustedes conocen que no fue posible esto porque alguna de las organizaciones, al menos una concretamente de la que estaba en la mesa, decidió no participar con candidatura a nivel presidencial y hacer, eso es Alianza País, y hacer un acuerdo que incluye ese nivel. Entonces, las dos candidaturas que estaban compitiendo en ese escenario de la mesa eran esas dos. Entonces, pero sí tenemos, digamos, apoyo de colectivos, ciudadanos, organizaciones que no tienen un registro, por lo tanto no son organizaciones políticas formales en términos electorales, pero que tienen su base social y que han estado incidiendo en el escenario político dominicano. Y en el caso se descarta eso ya de una alianza. De una alianza a nivel presidencial y legislativo con esos partidos denominados mayoritarios, porque tienen mayor representación al Congreso. Mira, nosotros tenemos la determinación de participar en el nivel presidencial con candidatura propia. En el escenario que nosotros estamos viendo en este momento, persistimos en esta intención. A nivel del congresual y municipal, sí tenemos ya hemos ido haciendo pacto en el nivel de febrero, que porque ya el plazo venció. A nivel del Congreso también estamos concertando y todavía hay posibilidad de concertar hasta concretamente. Hasta marzo hay posibilidad. En algunas demarcaciones sí habrá acuerdo, se está conversando. Tanto con las organizaciones del litoral de izquierda, progresista, alternativo, digamos así, pero también en algunas demarcaciones se podrá asumir candidaturas comunes con el PRM. Ya. Aquí en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, ¿cuál es la oferta del Frente Amplio a nivel de candidaturas municipales? No, a nivel municipal nosotros vamos a participar aliado. Acá. Ahí se va a participar con una candidatura. ¿Y cuál es esa? Con la candidatura del PRM. Van a apoyar Carolina. A Carolina. Y por ustedes se supongo que van representaciones. A nivel de la boleta de regiduría tenemos, sí. Tenemos. ¿Y en la provincia de Santo Domingo? Bueno, en la provincia de Santo Domingo, tú sabes, todavía no se ha formalizado, pero nosotros creemos que debemos respaldar la candidatura ya para de la senaduría. De la senaduría de Antonio Taveras. Antonio Taveras. Pero y la que tiene que ver con la alcaldía, porque la alcaldía ya. Sí, el 18 de febrero. No, nosotros en las alcaldías. En el municipio de Santo Domingo, por ejemplo, en los Alcarrizos tenemos una candidatura con un movimiento local y junto con Acción Democrática, Alianza País, un conjunto de organizaciones, una candidatura alternativa. En el caso del Santo Domingo Este, nosotros estamos trabajando, o sea, inscribimos una boleta a nivel de regiduría. No vamos a presentar a nivel de... Ni van a apoyar a nadie a nivel de alcaldía. No. Nosotros ¿Y por qué no? ¿Por qué no presentan una candidatura propia, quiero decir? No consideramos, nos enfocamos más en el tema porque de las regidurías. Estas elecciones también sirven para proyectar liderazgo. Una de las deficiencias que han tenido los grupos que aspiran a transformar la sociedad o a crear una opción diferente para la ciudadanía es que no construyen un liderazgo propio. Sí. Y entonces, pocos días antes de las elecciones, meses antes, presentan a cualquiera. Pero el Frente Amplio es uno de los grupos más viejos. Y hay que decir que el Frente Amplio hereda la militancia y la tradición del MIUCA. Así es. Que se formó a principios de siglo. Sí. Antes, como movimiento independiente. Un poco antes. Unidad Capitaleña fue antes. En el 90. En el 90, con Virtudes Álvarez. Sí, y otros movimientos locales independientes también. Entonces,
ese liderazgo, porque construir un liderazgo en el contexto de que hablaba María Teresa, no es difícil. El contexto es, se necesita, la política aquí se ha encarecido. Exacto. Se necesita dinero para hacer Precisamente porque ese es uno de los rasgos del sistema político dominicano, esa inequidad, esa ausencia de regulación, y cuando se intenta regular algo, fíjate que se aprueba una ley electoral, una ley de partido, y a pocas semanas lo que tiene de bueno ya los propios partidos del sistema andan poniéndose de acuerdo para darle para atrás. Se avanza, se aprueba la cuota de las mujeres, por ejemplo, pero a pocos días ya andan poniéndose de acuerdo para encontrar la manera de reducir. No, hay una figura que se integró. Es increíble. Una figura que se integró al sistema electoral dominicano, imitando lo que ha pasado en otros países, que buscaban garantizar que las minorías estuvieran representadas también en los órganos de poder. Exacto. Como pasa en la democracia. En la democracia. Bueno, pues aquí, esto del diputado nacional, pues también se lo cogieron los partidos grandes. Cooptado por los partidos. Porque es una cultura, mira, es que es una cosa impresionante. Pero no ha habido fuerza suficiente para modificar eso. Entonces, esa fuerza hay que construirla. Porque esto es lo que ocurre con esas características, 4 o 5 características del sistema político nuestro, que tienen una incidencia en los problemas fundamentales del país que no suele incluirse en el análisis. ¿Cómo es que la debilidad institucional afecta a la educación? ¿Cómo es que afecta el servicio de salud? ¿Cómo es que afecta la vida cotidiana de la gente? No se suele hacer ese análisis, pero tiene una incidencia enorme. ¿Cómo es que la corrupción y la impunidad, que ha sido un rasgo característico también del régimen político nuestro, impacta la vida cotidiana de la gente? ¿Cómo es que el clientelismo se traga una parte del presupuesto que la ciudadanía aporta, es decir, de lo que paga de impuestos que los gobiernos gestionan? ¿Cómo se va a parar una parte de ese dinero a bolsillos particulares? Esa asociación hay que hacerla. ¿Cómo es que se expresa esa concentración de poder? ¿Por qué tenemos una política salarial como la que caracteriza el modelo de desarrollo que ha asumido la República Dominicana, que se ha impuesto? Entonces, transformar esa situación implica un proceso de reforma político-institucional que requiere de fuerza social, fuerza política en el Congreso, un Congreso que se comprometa de verdad con la representación de los intereses de la ciudadanía, que se plantee de verdad una construcción democrática que haga, que transforme la cultura política en una de solidez institucional. La institucionalidad no es otra cosa que el cumplimiento de la norma. ¿Y por qué es que cuesta tanto María cumplir Teresa, una norma? Quiero también aprovechar tu condición de educadora para que hablemos unos minutos, porque el tiempo ya se está acabando, del tema de educación, que está en el primer lugar de la opinión pública, por un lado, porque han salido los resultados de la prueba PISA, que ¿verdad? Tiene lecturas distintas dependiendo de en qué arista nos coloquemos. Sí. Y segundo también, porque ayer hubo una rueda de prensa en la que el ministro de Educación aclaraba un tema de un contrato que tiene su universidad con INAFOCAN, pero al mismo tiempo él denunciaba, dice que hay sectores que están interesados en contrarrestar avances que se han venido dando en el sector educativo. Creo que eres una voz más que autorizada para poder evaluar este tema. Bueno, comenzando por PISA, prueba PISA. Yo creo que es una cosa buena, sin duda, si no hay que regatear, que es una cosa positiva que haya una tendencia distinta en estos resultados de prueba PISA, que por lo menos marque esa tendencia. ¿Cuál es? A la mejora, porque nosotros hemos participado 3 veces, en el 2015. Ya no podíamos ir a lo peor, ya estamos en el piso. Sí, pero es importante que marque una tendencia a mejorar con relación a sí misma, porque no lo hemos hecho con relación
al universo de los países que participan. Pero si en el 2015 obtuvimos una puntuación en el último lugar, en el 2018 retrocedimos porque bajamos por lo menos 5 puntos con relación al 2015. Es decir, hubo un revés. Y ahora en el 2018, bajamos con relación al 15. Ahora hay un aumento en la puntuación en las 3 áreas. En unas más, digamos, más en matemática, más en ciencia, en lectura, en menor medida, pero también una tendencia a la mejor. Eso es bueno. Porque te dicen, bueno, a lo mejor ya no vamos a regresar hacia atrás y vamos a seguir avanzando. Pudiera estar marcando una tendencia. Ahora bien, dentro de esa realidad, que es buena, que de los 11 países, que los únicos que mejoraron, 11 países, porque esta prueba midieron el impacto de la pandemia, definitivamente. Y en el universo de los países, es decir, globalmente hubo un retroceso. Pero aún así, seguimos en la cola. Eso quiere decir, señores, nada más revela el estado real de nuestra situación en la educación, es decir, el tamaño de los desafíos que tenemos. Yo he escuchado a mucha gente haciéndose dueño de ese progreso. El exministro de Educación, Roberto Fulcar, mandó una nota de prensa. Una cosa maravillosa. Nadie habla cuando se cuestiona. Nadie es dueño de la derrota. Los fracasos son huérfanos. Cuando se trata de buscar culpables de la maldad, de los defectos, de los rezagos de la educación, los responsables son los maestros y las maestras. Ustedes saben que es así, claro. Porque eso es lo más fácil. Pero cuando se trata de un poquito de avance, los maestros no aparecen por ningún lado, ni las maestras. Son los ministros. Y aparecen dueños increíbles. Yo creo que hay diversos factores que pudieran incidir en esto. Yo creo que reconociendo que eso es un hecho positivo, aunque sea en estas condiciones, con respecto a nosotros mismos, mejoramos. Ahora, en el universo de los países seguimos en la cola, a pesar de que hubo un retroceso global, nosotros seguimos en la cola. Indica cuál es el tamaño del desafío. Con relación al tema de lo que ha dicho el ministro, ha dicho 2 cosas. Ha dicho que hay sectores interesados en revertir lo que se está haciendo o algunos avances, y se ha referido a la denuncia del contrato. Con relación a lo primero, yo creo que no hay dudas que aquí hay sectores interesados en sus negocios. Vamos a poner la cosa clara. Es decir, yo dije que toda la ofensiva que hubo, por ejemplo, la ofensiva mediática con el tema de los errores en los libros, no era inocente. Por supuesto que detrás de eso había un interés en mantener un negocio que es lujosísimo para las empresas editoriales. No es una preocupación por la calidad de los textos, porque incluso los errores que históricamente han tenido, yo diría, de contenido, con errores importantes, nunca nadie se había ocupado. Y aquello se convirtió en una preocupación enorme. ¿Entiendes? Una ofensiva mediática impresionante. Ahí hay detrás un interés de unos miles de millones que todos los años hay que pagarle a todas estas empresas, y que la decisión, que además implica un cumplimiento con el pacto, porque es una decisión del pacto educativo, que una política editorial del Estado que produzca, que pueda actualizar, que pueda incorporar novedades y que no tenga que comprar todos los años, licitar los mismos textos. Es dinero del pueblo dominicano. Eso es correcto. Eso no quiere decir que no se reconozcan los errores que se aparecen en algunos de los textos, que se corrijan, pero es una decisión correcta que el Estado tenga una política editorial y que se reduzca el negocio, que es lo que mueve a mucha gente que aparentemente le preocupa la educación,
pero no es la educación. Es el negocio. Es el negocio. Y finalmente, con el tema del contrato, las aclaraciones que ha hecho el ministro, yo lo que creo que aquí hay las normas tienen que ser observadas y cumplidas por todos y todas, no importa la posición en que estemos. Yo creo que hay que ponerle fin a la era de que las normas, las leyes, se hacen pensando en que se le apliquen solo a los de a pie. Todo el mundo tiene que cumplir la norma. Si no está vulnerando, transgrediendo ninguna norma, válida la aclaración. Si violenta una norma, la norma de compras y contrataciones o alguna de las normas que existen que regulan este tipo de cosas, entonces tiene que revertirse. Muy bien. Vamos a hacer una pausa con el permiso suyo y regresamos inmediatamente.